Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a serenitymarkets.com. Les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra tradicional cita de todos los sábados con el vídeo con las 4 claves de la semana que ahora termina. Clave técnica, clave fundamental, clave cuantitativa de fontanería de mercados y clave de varios. Empezamos a grabar hoy sábado 22 de febrero a las 9:15 de la mañana, hora española. Aunque no sé, debería cambiar y decir hora de Zurich, ¿no? O de Berna o algo así. Bueno, espero que hayan pasado una buena semana. Por aquí todo bien. Sigue sin deshacerse la nieve del jardín, aunque ya queda menos, pero sigue habiendo nieve. O sea que desde el primeros, no recuerdo qué día viene exactamente, de primeros de diciembre, de los primeros días de diciembre hasta ahora, no se ha deshecho la nieve del jardín para alegría de todos los animalitos que viven ahí. Además, ya me he dado cuenta que, por ejemplo, el mirlo vive dentro de la barbacoa. Se está metido ahí dentro, que lo veo salir siempre de ahí. Pero en fin, se está muy bien, muy tranquilo. Y la verdad es que ahora que veo las cosas con un poco más de distancia, pues este es un país muy tranquilo y sobre todo me llama mucho la atención a nivel político. Aquí los políticos no se insultan entre ellos, no son estrellas de cine, como pasa en toda la zona euro, que son todos famosísimos y todo el mundo está pendiente de ellos. Aquí vas por la calle, les preguntas cómo se llama la nueva presidenta de la Confederación y la mitad no saben ni quién es. Fíjense lo que sería decir si sabes quién es Sánchez o Feijóo o alguno de estos en España, ¿no? Y sobre todo no se insultan. Es que yo eso lo veo en España fatal, por ejemplo, que madre mía, qué manera unos y otros. No sé, hay mucha menos crispación a todos los niveles y yo la verdad pues lo agradezco porque lo que venía buscando pues es un poco de tranquilidad. Y aparte, en cualquier caso, pues vivo aquí en mi pequeño mundo, en este pequeño pueblo, porque realmente, como digo siempre, no es que nos hayamos mudado a Suiza, es que nos hemos mudado dentro de Suiza pues a una zona muy rural, a un pueblo muy pequeño que también son como dos mudanzas, ¿no? Dos cambios importantes. Así que, pues muy bien. Está haciendo bastante buen tiempo, los esquiadores están encantados. Aquí en el pueblo tenemos 28 instalaciones de esquí y están abiertas 27, porque llueve de vez en cuando aquí a la altura del pueblo, pero un poquito más arriba donde están las estaciones sigue nevando, por lo tanto este año hay muchísima nieve. Y aquí a la altura del pueblo, pues no, esta semana que viene creo que va a volver a nevar, pero esta semana nada, no ha nevado. Ha llovido un poco y ha hecho bastantes días de sol. Hay mucha niebla a nivel del lago, el lago Lemán, que es el que tengo, si bajo del pueblo es lo primero que me encuentro. Pero aquí tan arriba no. Desde aquí arriba lo que vemos es un mar de nubes que está siempre ahí abajo. Hay siempre niebla o está la grisaille que dicen aquí. Pero aquí arriba pues está siempre el sol y la verdad es que muy bien. Francamente estoy pasando menos frío dentro de la casa que el que pasaba en España, sobre todo en mi tierra natal, en Alicante, están las casas fatal acondicionadas. Bueno, esta semana he visto, como ya estoy ya en vida normal, ya estoy viendo mis series de turno y todo. Ah, bueno, la mudanza no ha terminado, ¿eh? La mudanza, perdón, las reformas siguen ahí. Yo cada vez que les veo entrar les digo los obreros de la pirámide de Keops y se ríen, ¿no? Bueno, esperemos que tarden menos que la pirámide de Keops, porque el camino que llevan ahora están tapando agujeros por la escalera porque se dejaron toda la escalera llena de agujeros y que da acceso a los diferentes pisos y bueno, pues ahí están entretenidos con eso, repintando cosas que se habían dejado mal puestas y instalando un cuarto de baño de invitados que hay en la escalera, que no sé el tiempo que llevan. Ya aún faltan un montón de cosas. No sé, yo no sé esto. Ahora estamos en la lucha con las persianas. A ver si podemos poner persianas o no, porque todos son permisos. No ha habido que pedir permiso para las cosas de dentro, pero para cualquier cosa que toques de la fachada, simplemente
que cambies el color, que pongas una persiana, pues sí que por el permiso. Pero bueno, más o menos he vuelto a la normalidad y estoy ya viendo series. Estoy casi terminando una serie suiza, precisamente, que está teniendo mucho éxito, que la han puesto en Netflix ya en español y en muchos otros países. Está muy bien, me está gustando mucho. Se llama Winter Hotel, creo que es. O Hotel de Invierno, Palacio de Invierno o algo así. No recuerdo el título exactamente. Son pocos episodios y la verdad es que está bastante entretenida, ¿no? De cómo nace el turismo de invierno aquí en Suiza, que luego fue un éxito, pero están hablando del 1899, cuando estaba la cosa en los albores, y al final pues sí que fue todo muy bien. También estoy compaginando con la serie Silo, que me estoy poniendo al día de la segunda temporada. Cuando me fui de España me quedé a medias, me quedé en el capítulo 3 y llevaba los 3 meses de lío que he tenido aquí que no había conectado. Me he vuelto a poner Apple Televisión y la estoy viendo otra vez. Por cierto, una cosa. Apple Televisión vale prácticamente lo mismo, me cuesta prácticamente lo mismo, unos céntimos más en Suiza que en España. Alrededor de 10 euros, alrededor de 10 francos. Un poquito menos en España, no sé si era 9 y pico, una cosa así, aquí llega a 10. Un poquito más. Con unos salarios que aquí son el triple. El triple. Aquí el salario promedio es de 6.000. Y en España el salario promedio no llega a 2.000. Bueno, pues como esto, un montón de cosas, ¿eh? Lo vengo a decir porque deberíamos ser conscientes como en España tenemos un problema. Las cosas son demasiado caras en proporción a los ingresos que hay. Netflix también me cuesta solo unos céntimos más aquí que en España. Me debería costar el doble o el triple, teniendo en cuenta la diferencia de ingresos promedios que hay y el nivel de vida tan diferente que hay en un país o en otro. Pues no, no. Me sale más barato un iPad aquí, ya lo comenté en su momento, que en España. Tenemos un problema, ¿eh? Esto es común a toda la zona euro. Las cosas están demasiado caras. No nos hemos dado cuenta, pero nos la han colado, ¿eh? Nos han colado un gol por la escuadra con los precios de las cosas. Bueno, pues ambas series están muy bien. Silo y el Palacio este de Invierno las recomiendo bastante abiertamente. Un poquito de propaganda, ya empezamos en mercado. En Intefi Escuela de Negocios está en marcha la segunda edición de un programa que tuvo mucho éxito en su primera edición, que es el programa de formación inmobiliaria para poder hacer inversiones inmobiliarias con conocimiento de causa, ver dónde están las oportunidades del mercado. Este programa está dado por Inversiva, que es una empresa del sector, y tuvo mucho éxito en la primera edición. Ahora está abierta ya la segunda edición sobre programas sobre formación inmobiliaria. Y también comentar que el miércoles, creo que es, sí, el miércoles, el mismo día que publica resultados Nvidia, que ya veremos lo que sale ahí, pues tendré una charla con Rubén López, uno de los profesores del máster y de otros programas en Intefi Escuela de Negocios, sobre su próximo programa de formación, que se lo ha currado bastante y es bastante interesante. Cualquier interesado pues puede pinchar aquí. Igualmente, pues comentarles que si entran en gloversia.com, gloversia con V, pues pueden acceder a todas las estrategias, cosas, todas las actividades que hacemos en la IAF. También no solo hacemos cosas financieras, sino que estamos preparando ahora muchas cosas, sobre todo del sector inmobiliario, donde entraremos nosotros primero y podrán entrar también los partícipes. En muy pocos días, puede que en una semana o dos, podremos ya dar acceso a una primera inversión inmobiliaria bastante interesante, bastante rentable. No entramos en inversiones inmobiliarias que tengan menos de 2 dígitos de posible rentabilidad, claro. De aquí a unos pocos meses entraremos con otra bastante más potente, más grande aún. Y bueno, tenemos muchas en preparación, le queremos dar mucha importancia a todo este tema de corporate. Ya acabamos de hacer una operación hace poco donde entraron muchos de los clientes y también de temas inmobiliarios, siempre con rentabilidades mínimas de 2 dígitos. Y también pues recordar que tenemos un montón de estrategias con las que asesoramos a diferentes instituciones. Una de ellas podría ser muy interesante para un año como este, quizá,
donde esto parece que todo el 2025 va a ser a base de bandazos y de historias, pues la estrategia de futuros que llevo yo personalmente, que lo bueno que tiene es que aquí está el backtesting y demás, que se mueve igual al alza que a la baja. Se mueve indiferentemente con largos o cortos y por lo tanto si le diera al año por ponerse torcido, pues le da igual. Lo que le viene mal es que se mueva en lateral, como se está moviendo últimamente. Ahí se queda varado con algunas pérdidas moderadas. Pero en caso de cualquier subida importante, cualquier bajada importante, o ya no tan importante, mediana, pues suele ir bastante bien. Se puede mover en los dos lados. Esta sería la estrategia que llamamos nosotros Gloversia Futuros. Nos vamos directos al mercado y quisiera empezar con una pauta estacional que se está haciendo cada vez más fuerte y que hay que tenerla en cuenta. Yo personalmente, pues precisamente en esa estrategia de futuros que acabo de comentar, pues opté por cerrar posiciones el miércoles, aprovechando que estaba en máximos, aprovechando que estaba por aquí, en 6.153 para ser exactos, como verían los clientes de la institución a la que asesoramos con esta estrategia. Yo me cerré aquí, aunque digo, madre mía, con todo lo que hay aquí, y viene la pauta estacional que vamos a ver ahora, y vaya que si vino, vaya que si vino. Ahora verán, ¿qué pauta estacional es? Y es una pauta que no se ha formado porque sí. Como Trump es tan aficionado a los titulares, pues se está poniendo de moda los titulares de fin de semana, que tumban al mercado, que lo pone nerviosísimo. No, pues la gente tonta no es. Y cada vez que llega el viernes, pues aquí quien más, quien menos, pues toma beneficios y se larga. Y curiosamente es el miércoles. O sea, fíjense, estos son retornos anualizados por día de la semana en 2025. O sea, es una exageración, porque es una serie muy corta, pero bueno, teóricamente, los miércoles tienen un retorno anualizado en lo que va de año 89,6%. Esto fue una de las razones por las que decidí cerrar, saltándome un poco lo que me estaba diciendo el sistema, que era más abajo. El cierre estaba en un stop más abajo. Si llegaba, si es que llegaba. Pero claro, hay que tener en cuenta el nivel de resistencias, que hace un poco lectura del mercado, el nivel de resistencias que había ahí, que era brutal, y esta pauta. Los miércoles 89,6%, y estaba en máximos. Pero es que los viernes 36,9% de pérdida anualizada. Y los lunes 42,2% de pérdida anualizada. Esta pauta no le podemos dar la espalda, porque pasa por algo. Y pasa por los titulares de los fines de semana, que luego abres el lunes con unos sustos, no siempre pasa, pero sí está pasando demasiado a menudo. Entonces, el viernes tiene una rentabilidad anualizada muy negativa y el lunes, claro, el lunes es porque han aparecido los titulares durante el fin de semana. 42% rentabilidad negativa. Y el viernes es porque la gente tiene miedo a los titulares que aparecen el fin de semana, que hacen que los lunes sean muy complicados. Y sin embargo el miércoles, como está aquí distante, le ha dado tiempo a recuperar de la volatilidad exagerada y aún no está afectando el miedo al fin de semana. Bueno, pues esto hay que tenerlo en cuenta. Mercado hace lo que le da la gana y somos nosotros los que nos tenemos que adaptar a él. No él a nosotros. O sea, no vale el mercado, sí, el mercado está difícil, pero hay que adaptarse a las cosas que hace. Y esta pauta la tiene ya todo el mundo en el radar. Así que ojo, creo que es apabullante. Los titulares. Esta semana, este fin de semana va a haber titulares, no sé si ya lo ha habido. Ayer Trump se explayó. Y entre otras cosas, pues se toma nota de los titulares más importantes que puedan afectar a la economía, evidentemente. No entro a análisis geopolíticos, ni de quién tiene razón ni de quién no la tiene. Eso lo dejo para la prensa generalista. A ver, primer titular. Como saben, la semana se ha caracterizado por el lío padre entre Zelensky y Trump. Trump se enfadó porque Zelensky dijo no sé qué, el otro dijo no sé cuántas, y ahí se enzarzaron unos y otros. Entonces, ayer dijo Trump, Putin y Zelensky deben trabajar juntos, porque creo que hay muchas posibilidades de un acuerdo de paz. Bueno, hasta ahí no es titular negativo. Dijo también que habría que firmar un acuerdo de seguridad porque si no va a haber problemas.
Esto es positivo para el mercado. Este es un titular positivo, porque el mercado lo que teme es que Trump cerrara un acuerdo de paz sin acuerdos de seguridad, es decir, sin un acuerdo además posterior que garantice que no va a haber nuevas reactivaciones de la guerra. Y no había quedado muy claro si Estados Unidos estaba por la labor o no, pero parece que sí. No puede ser más claro. Ha dicho que habrá que firmar un acuerdo de seguridad o habrá problemas. Ese acuerdo de seguridad pues puede estar en forma de, yo que sé, de tropas interpuestas en una zona desmilitarizada o algún tipo de controles o Dios sabe qué. También ha dicho Trump, dijo ayer por la noche, que estaba muy cerca de llegar a un acuerdo de minerales con Ucrania. Esto también es positivo. Y también dijo, y esto también es positivo, o sea que de momento los titulares del fin de semana no son malos, dijo que la Unión Europea de repente estaba siendo amable ahora con Estados Unidos porque quería negociar un acuerdo para que no le subieran los aranceles con esto de los aranceles recíprocos que entran en vigor a primeros de abril. Estos son los titulares de momento. De momento no son malos, pero cualquiera sabe, el fin de semana aún es muy largo. Vamos a ver ahora otra cosa que pasó ayer, que seguro que cuando se la digan me van a decir, no, bueno, esto no tuvo tanta importancia, pero les voy a poner un gráfico que va a demostrar que sí que tuvo importancia. Se incorpora a las cosas bajo el radar del mercado algo inesperado. Otra vez un coronavirus. No quiero ser alarmista. Puede que sea algo temporal y pasajero y que nos olvidemos en pocos días. Pero cuando empezó el coronavirus, que luego pasó todo lo que pasó, empezamos así también. Que si había por ahí una cosa, que si tal, que si no... Y al final la que se lió. Pues ayer apareció noticias de que había otro coronavirus por ahí dando vueltas por el mundo, que en el laboratorio de Wuhan, el famoso laboratorio ese que donde hay algunos sospechan que de ahí pudo salir, otros que no, en cualquier caso le echaron la culpa al mercado de Wuhan, esa es la ciudad donde salió el coronavirus. Dijeron que habían encontrado un virus en un murciélago, que no sé qué, que no sé cuántas, que no sé quintas. Bueno, no entro en análisis ni de virus ni de historia, solo entro en análisis de repercusiones económicas. El mercado le hizo más caso de lo que nos podemos creer, por lo tanto, tomemos buena nota para seguir la evolución de este asunto. Y se lo voy a demostrar en un gráfico que el mercado sí que hizo mucho caso de esto. Miren este gráfico. En línea verde está la cotización de Moderna, que ya saben que es una compañía que ganó mucho dinero con las vacunas del COVID. Y en línea roja está el SP500. No podemos decir que sea casualidad, el mercado sí reaccionó a la noticia del virus. Moderna estaba tan tranquila, pues un día más en la oficina, más o menos siguiendo al SP500, un día más. Estaba desde las 8 horas de Estados Unidos hasta las 9:30, pues ahí lateral bajista, como estaba el mercado. Pero de repente aparece la noticia del virus y Moderna pasa de 33,25 a prácticamente 36. Aquí tienen el gráfico como Dios manda, gráfico de 5 minutos. En cuanto aparece la noticia del virus, es decir, exactamente 18:40, Moderna sube un 8,20%. De repente. Y ya tiene la volatilidad correspondiente tras las noticias, pero al final sigue manteniendo desde el punto mínimo en el que estaba, sigue manteniendo al cierre desde ese punto mínimo un 6,24% de subida y al final un 5,34%. Es decir, Moderna, evidentemente, esto hasta aquí es lógico, reaccionó al tema del virus. Pero el problema es que exactamente a la misma hora el SP500 aceleró, como ven, las bajadas de muy mala manera. En el gráfico comparativo pues se ve más claro. Este es un gráfico de Zero Hedge. Aquí aparece la noticia del virus y observen la aceleración de las caídas del SP500. Acelera caídas y reacciona igual que Moderna. Intenta corregir un poco tras los movimientos de volatilidad y tal, y luego vuelve, o sea, sigue mucho los movimientos de Moderna aquí y a la misma velocidad,
Por lo tanto, el mercado sí hizo caso a este tema. No sé, no tengo ni idea, no sé nada de virus, ni es la primera noticia que tengo además de esta historia, pero el caso es que lo único que me interesa es que el mercado reacciona a esa cosa nueva. Entonces, a ver, no es una reacción apabullante tampoco, pero tenemos que tenerla en cuenta. Vamos a tenerla en cuenta. Pero al margen de esa reacción que se tuvo mala contra ese tema de ese nuevo virus que parece que anda por ahí, aquí han pasado muchas cosas más, evidentemente. Y esto hay que hablarlo despacio. Sigo pensando que el año 2025 va a ser un año turbulento. Sigo pensando que debemos adaptarnos a un año de bandazos, donde posiblemente tengamos algunas caídas fuertes, donde posiblemente tengamos 2, 3, 4 recuperaciones también al alza muy violentas, y tenemos que modificar nuestra forma de trabajar para adaptarnos a todos esos bandazos que vamos a tener. Es que es inevitable que tengamos esos bandazos, es inevitable. Y el mercado está más frágil que nunca, pero que nunca, nunca. Y antes de ver un poco lo que ha pasado durante la semana, miren. Gráfico más importante de este vídeo. Atención. En este gráfico podemos ver el promedio de la magnitud de los eventos de fragilidad, es decir, cuando hay un movimiento de una magnitud mayor a sigma 3 para los 50 valores más importantes del SP500. Esto se centra en los 50 valores mayores del SP500. Ojo, porque un movimiento de sigma 3, es decir, de 3 desviaciones estándar, es aproximadamente de un 0,13%. Nada más, ¿no? Bueno, pues estos sucesos están dándose con la mayor frecuencia desde 1992, donde se empezó a calcular esto. Es decir, ahora mismo estamos en el momento donde el mercado es más frágil de los últimos 32 años. Por favor, tomen nota de esto. Estamos en un mercado de muy alta fragilidad. Es un mercado que reacciona brutalmente a cualquier cosa. Desde hace 32 años no veíamos un mercado así. Así que no lo menospreciemos. No lo menospreciemos porque esto va a seguir así. Y esta fragilidad del mercado se va a ver cada 2x3. Como se vio ayer, por ejemplo, sin ir más lejos. Pero es que además influye mucho en la fragilidad que los índices de incertidumbre de política económica están por las nubes en Estados Unidos y en Europa. En Estados Unidos ya he mostrado el gráfico muchas veces. La verdad es que no se puede la administración Trump no puede esperar que haya un índice de incertidumbre de política económica que no esté por las nubes con estos titulares constantes, con este ir y venir de los aranceles. Es normal. Pero es que en Europa estamos igual. También hay demasiada incertidumbre política, hay mucha incertidumbre política por todos los sitios. Y esto genera fragilidad en el mercado también. Venimos de aprender que la fragilidad política hasta ahora afectaba relativamente al mercado, pero Francia ha demostrado que cuidado con ella. Les recuerdo lo mal que lo pasaron los activos franceses tras las últimas elecciones de este país, donde salió un gobierno que mostraba un país ingobernable. Este domingo tenemos elecciones en Alemania y miren cómo está el índice de incertidumbre de política económica en Alemania. Es la línea blanca. Está altísimo. Bueno, nunca había estado así. Está al mayor nivel de su historia. El índice de incertidumbre de política económica de Francia también está muy alto, sería el lila. Ya que estamos, aquí ven el de Estados Unidos, el amarillo también está altísimo. Solo estuvo tan alto pues cuando el COVID y cuando la gran crisis financiera del 2008. Es decir, administración Trump ha creado una gran incertidumbre de política económica. Lo que hay, esto es un hecho y es una realidad. Que se pasará o no se pasará, o las medidas que estén tomando serán buenas o malas, pero la incertidumbre está ahí y nunca había habido tanta incertidumbre, ni siquiera en su anterior mandato había llegado la incertidumbre a esos niveles, porque estos niveles de aquí son por el COVID.
Pero aquí en el medio de su mandato, por ejemplo, el 2018, donde la guerra comercial ya estaba en todo lo suyo, 2018-2019, como vemos, el índice de incertidumbre económica de Estados Unidos, de incertidumbre de política económica, no incertidumbre política. El de política estaba más alto, pero el de incertidumbre de política económica, pues no estaba tan alto. Con esto el mercado sufre mucho. La política económica es lo que le afecta y no sabe qué va a pasar, ni en Estados Unidos ni en ningún sitio. Porque hay demasiada incertidumbre. Y todo esto se está viendo ya muy reflejado en el mercado. Todo esto que hacen los políticos, con buena fe o con mala fe, con razón o sin ella, me da igual, está influyendo notablemente en los mercados. Pero está influyendo en el sentimiento del consumidor, está influyendo en el sentimiento de las empresas, y esto es lo que está haciendo daño al mercado. Porque ayer el mercado se tuvo que enfrentar a un dato, por ejemplo, de PMI de servicios que causó el pánico. Eso sí que fue una de las causas principales de la bajada de ayer. Lo del virus parece que fue un trozo de la bajada, pero la principal bajada empezó por ahí. Y eso sale de aquí, de la incertidumbre de política económica, que no estoy juzgando, insisto, me estoy intentando mantener neutral. No sé si los políticos tienen razón o no en cada país, yo qué sé. Yo solo digo que hay mucha incertidumbre de política económica y que los mercados se están repercutiendo, las empresas se están empezando a asustar y los consumidores también. Miren qué PMI de servicios que salió, es la línea azul en Estados Unidos. Recuerden que servicios es el 75% de la economía de este país, la primera potencia mundial. Pues ha pasado recientemente de 57 a un muy sorprendente 49,7 ayer, cuando se esperaba alrededor de 53. Ya saben que 50 es la línea entre la contracción y la expansión en el sector de servicios. Y este es un indicador muy fiable. Como he dicho 1000 veces, yo de lo que más me fío es de este tipo de indicadores. Los ISM en Estados Unidos, que no es este es el PMI, tiene otra forma de cálculo, y los PMIs en Europa. Yo solo me fío de esos indicadores, porque son los que van más pegados al ciclo económico. Los de Europa quedaron flojeras, como de costumbre, pero ligeramente ya por encima de la zona de contracción, ligeramente. Pero, sorpresa, miren lo que pasó con Estados Unidos. A ver, el PMI, que es este, es diferente del ISM, que es al que el mercado le presta más atención, porque el ISM lo que hace es que también incluye las empresas del sector público, este no las incluye, y luego el ISM le da a cada empresa un voto, un punto, pero el PMI pondera y le da más puntos si la empresa es más grande y menos si la empresa es más pequeña. Entonces, para mí, está mejor sacado este que el ISM, pero el mercado no lo ve así y el mercado le presta más atención al ISM que al PMI. Pero aún así, ayer la reacción fue muy bajista. Si esto mismo llega a salir en el ISM, bueno, se monta el Belén antes de Navidad. Por cierto, ahora mismo estamos en Navidades, ¿eh? Les recuerdo que empiezan el 1 de octubre y nos quedan ya marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 7 meses. En 7 meses estamos en Navidades otra vez. A disfrutarlas. Bueno, ya nos queda menos. Esto viene de la incertidumbre de la política económica, señoras y señores, porque esto es una encuesta que se hace a los directores de compra de cada empresa. Por ejemplo, se va a la Volkswagen y se le pregunta al señor que compra las materias primas, y todas las piezas, los repuestos y todas las cosas que necesitan para la fabricación, ¿usted cómo ve el panorama? Lo ve mal, es un punto negativo, lo ve bien, es un punto positivo, lo ve igual, pues es cero. Entonces, la mayoría del sector de servicios en Estados Unidos está más mosqueado que un pavo en Navidad con tantos líos y con tantos follones que estamos teniendo a nivel global. Aparte de otras cosas, además de las políticas económicas, ¿no? Y en Europa, pues está pasando algo parecido. Claro, 49,7, con todo estamos aún con la teoría de los ricitos de oro, con todas estas historias nos encontramos un dato así, pues la verdad es que dio como mucho miedo. Vamos a ver el ISM, que es el que de verdad el mercado presta atención, qué es lo que sale. Tendremos que esperar aún como 2 semanas para poder ver ese dato.
Pero el mercado ya venía muy torcido durante la semana de ver cómo, por ejemplo, Walmart, que es la mayor cadena de venta minorista del mundo, cómo daba unas previsiones horribles para lo que queda de año. Horribles. Y Walmart se metió una castaña de muchísimo cuidado. Pues fíjense, desde que dio esas previsiones Walmart, vuelvo a repetir, cadena minorista más grande del mundo, ha caído un 9,12% en vertical. ¿Cuál es el problema? El problema no es tanto que este valor en sí mismo caiga, el problema es que el mercado considera que hay valores como Walmart, como Coca-Cola, como McDonald's, que están en una unión total con el consumidor. Es decir, que dependen del grado de consumo que hay. En Walmart la gente pues se va a comprar cosas de todo tipo, pero sobre todo pues el fuerte están las cosas básicas. Si el consumidor está con problemas, pues esto no va bien. Y al ver estas previsiones, pues el mercado se ha asustado. Claro, a nadie se le olvida el horroroso dato de ventas al por menor que tuvimos esta semana, no la anterior. Pero claro, ahora de repente, ayer, tras ver el PMI de servicios, tras ver lo que había pasado con Walmart, el mercado empieza a sumar y dice, uy, esto de las ventas al por menor no fue un asunto aislado, es que las cosas se están complicando. Aquí pasa algo. Y por si fuera poco, ayer salió un dato de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan muchísimo peor de lo esperado. Muchísimo peor de lo esperado. Y todo suma, claro, la gente sabe sumar. Y se está mosqueando. Entre unos y otros, pues la cosa se está complicando, el consumidor se está empezando a mosquear, las empresas están empezando a mosquear, y todo esto está empezando a verse reflejado en los datos macro y está empezando a hacer daño al mercado claramente, que no tiene catalizadores para romper las zonas de resistencias, y cuando llega a las zonas de resistencias, como pasó el miércoles, se las come fritas con patatas, con un poquito de mayonesa o al gusto, o mostaza de Dijon, que es lo que ponemos aquí. Pues eso es lo que hay. Claro, aquí en el paper de Goldman semanal, pues lo dicen claramente, ¿no? Una semana de muchos cambios que ha estado fomentada por los problemas de los valores de momentum. Atención, se han cebado durante la semana a vender la cesta de valores que más habían ganado en los últimos 12 meses. Esto no está muy claro por qué está pasando, pero está pasando. Discretamente y en la sombra, y sin que la gente se dé cuenta, se está vendiendo los valores con las tendencias alcistas más fuertes. La cesta ha caído en la semana el 8,58%. Cuidado, Cuidado con esto. Esto por algo tiene que ser. Los minoristas además se están cansando, estuvieron comprando muy fuertemente y acertaron con el último tramo de subida, y ahora están vendiendo bastante agresivamente. No solo lo dice Goldman, sino que lo dijo también ayer JP Morgan con un análisis bastante exhaustivo al respecto y que lo demostraba. 8,58% de caída en la cesta de valores que más han subido. Y les voy a poner un ejemplo de uno de esos valores que están en esta cesta y que sin embargo lo están machacando ahora. Y es uno de los 7 magníficos, Meta. Ayer los 7 magníficos fatal, Tesla menos 4,68, Meta menos 1,62, Microsoft menos 1,90, Nvidia fatal, menos 4,05, Alphabet menos 2,65, Amazon menos 2,83. O sea, los 7 magníficos los machacaron. El único que se salvó fue Apple con una caída del 0,11. Pero vayamos a Meta, que es el que nos interesa. Meta, que había estado 20 sesiones consecutivas subiendo, y era uno de los líderes de esa cesta, de los que más han subido los últimos 12 meses, está sufriendo lo mismo que está sufriendo todos los que han ganado más en los últimos 12 meses. Fíjense qué caidita lleva, tras 20 sesiones consecutivas al alza, lleva una caída del 8,63%, un valor que pondera una barbaridad.
¿Por qué está sucediendo esto? Pues no lo sé. Ni lo sabe Goldman. Pero son señales de aviso con las que nos tenemos que llevar mucho cuidado y debemos ser prudentes, porque le he consultado al Casola Manteca y me ha dicho, esos son tomas de beneficios, porque Casola Manteca es poco fiable, no hay que creerse, cuando no se lo cree ni él, luego me lo ha reconocido, que no se lo cree ni él. No, es un personaje ficticio, no existe. Es una tontería que digo yo. Pero es que ni el Casola Manteca se cree las valoraciones que han llegado a alcanzar muchos de los 7 magníficos. Ese es el problema. El caso es que, sea por lo que sea este proceso, nos encontramos con que hay que fijarse muy bien en las alcantarillas del mercado, cuando ayer, si recuerdan, en el vídeo de apertura, les comentaba que en este mismo paper de Goldman advertían que el nivel de actividad del jueves había sido de 9 en una escala de 1 a 10. Yo nunca había visto un nivel de actividad del 9 en este paper de Goldman. Es decir, que el jueves prepararon la caída del viernes con muchísimo cuidado, sin que se notara, sin que se diera cuenta. Nadie. Y al final, pues ha pasado lo que ha pasado. Entonces, problema con los valores que tienen mayor momentum, presión de venta de los minoristas. Los minoristas no es como antes, que decía, no, hay que hacer lo contrario de lo que hacen los minoristas. Cuidado, porque ahora los minoristas son el 40% del mercado. Es una fuerza que arrastra al mercado con ellos. Es muy poderosa. Y ahora mismo los minoristas están en presión bajista. Igualmente, los pobres datos económicos, ya hemos hablado largo y tendido sobre esto, se juntan todos estos factores y nos llevan a que el SP500 pues termina la semana con una caída del 1,66. El SP500 de igual ponderación baja 0,76%, es decir, la mitad. Esto nos indica que los 7 magníficos están tocando mucho las narices, y el Nasdaq, también muy dependiente de los 7 magníficos, baja el triple que el índice SP500 de igual ponderación. Perdón, porque baja 2,26%. Los que más han vendido sin ningún género de duda son los hedge funds, han sido los vendedores más activos, han terminado en su mesa con un saldo neto vendedor muy importante. Los gestores de fondos han terminado la semana un poco en paralelo. Luego comenta que los datos económicos no han gustado, ya los hemos comentado ampliamente, pero habría que añadir una cosa que se me ha olvidado, y es que las perspectivas de inflación de la Universidad de Michigan están en el nivel más alto desde 1995. Recuerden que si separamos en la encuesta simpatizantes demócratas y simpatizantes republicanos, son los simpatizantes demócratas los que han hecho subir al índice tanto. Como ven, la política está metiéndose en el mercado. Se está metiendo mucho. Lo estoy comentando desde el principio. Sin embargo, los simpatizantes republicanos no dan subida alguna de la inflación. Y como ven, aquí les demuestro también que el tema del virus no fue casualidad, que el tema del virus también fluyó en la caída. Miren cómo Goldman lo pone bien claro. Este titular de hoy añadió gasolina, ¿no?, a la caída. Y fue que investigadores del infausto y de muy mal recuerdo Instituto de Virología de Wuhan han detectado un nuevo coronavirus en los murciélagos que puede tener un potencial pandémico. Esto salió en un periódico británico, en el Daily Mail. Pues a ver cómo está el panorama y en lo que nos tenemos que fijar. Tema técnico. Dice que el SP500 está cerca de la media de 50, que es el nivel clave. No estoy yo muy de acuerdo. Ahora veremos cuáles son los niveles clave para mí. Pero cuidadito con esto. Los CTAs van a empezar a vender por debajo de 6.042. Van a empezar a cerrar largos. Van a empezar a abrir cortos por debajo de 6.042 del SP500 spot. ¿Y cuál es el problema? Que ayer el spot cerró en 6.013,13. Es decir, ha perdido ese nivel. Por lo tanto, la semana que viene los CTAs van a empezar a soltar estopa y eso no va a ser un factor favorable.
debemos esperar unas ventas de 8.000 millones de dólares de este colectivo durante la semana que viene por haber cruzado los niveles subdichos. También ha influido mucho el vencimiento de derivados. Ya lo estuvimos advirtiendo también durante toda la semana, que varios traders de Goldman advirtieron, y con mucho acierto, varios traders de la mesa, que tras el vencimiento de este mes en concreto nos deberíamos andar con mucho cuidado, por muchos motivos, y porque además la estacionalidad era bastante negativa en esta zona del año. Aquí lo tienen, estacionalidad claramente negativa hasta finales de mes. Y por otros motivos, ¿no? Los flujos, por lo que estaba pasando, bueno, pues acertaron de pleno. Y tras el vencimiento, pues tuvimos ventas muy agresivas. No es bueno cuando tras los vencimientos se producen estas ventas, se aprovecha la ventana de volatilidad para vender. Siempre teniendo en cuenta que no debemos olvidar que todo esto hay que colocarlo en el marco de que estamos dentro de un lateral con rango muy amplio, pero realmente estamos dentro de un lateral. El SP500 no deja lugar a dudas. El SP500 cerró ayer pues muy cerca de niveles, estaban 6.000 el 17 de octubre, llegó a tocar en el máximo del día y ayer cerró en 6.029, o sea que podemos decir que prácticamente desde finales de octubre no se ha movido, está en el mismo sitio, dando bandazos, pero está siempre llegando al final al punto promedio, ¿no? Siempre está por ahí. Entonces, claro, esto mientras no rompa abajo arriba, esto ya ha entrado en una situación de bloqueo tremenda. Lo digo porque cuidado con los cortos, que los cortos se pueden frenar en cualquiera de los suelos varios que tiene el movimiento lateral. Tiene un par de suelos diferentes, por aquí tiene uno y por aquí tiene otro. Zona 5.800 tiene uno y por esta zona 5.930 y tantos tiene otro. De momento nos vamos a fijar en la banda de Mogalef inferior, que ha sido muy eficiente en los dos tramos de caída anteriores, como el nivel clave, porque digamos que estamos dentro de un lateral que a su vez está dentro del lateral, pero este es un sublateral un poco más pequeño, con techo clarísimo en 6.167 del futuro. Bueno, pues el suelo se lo vamos a dar en la banda de Mogalef inferior, que ha parado ya dos veces las caídas, 5.960. Perder este nivel nos podría decir que se va a alguno de los otros suelos del lateral. En principio estaría la media de 200 en 5.847, que sería un nivel que seguro que creo yo que tocaría, bueno, seguro nunca hay nada en los mercados, pero estoy casi seguro que lo tocaría si se pierde esta banda de Mogalef, e incluso podría rebasarla luego para volver luego a ella y alcanzar los mínimos del lateral de verdad que están en la zona 5.800. Entonces, potencial de caída podemos tener de momento hasta la banda de Mogalef inferior. Estoy hablando del futuro, que si se pierde alarma roja, porque ahí donde se ha parado siempre estos niveles son muy difíciles de romper. Y entonces habría que ir aquí, 5.850, y quizá aquí, a 5.800. ¿Hasta dónde tiene que subir para que se calmen un poco las cosas? Pues evidentemente tiene que volver a estar claramente por encima del Kijun, que es un nivel muy eficiente para ver mercado alcista, mercado bajista, según por donde esté. Y además ahí estaría esa famosa media de 50 de la que habla Goldman. Luego digamos que por encima de 6.050 y tantos ya podemos estar más tranquilos, tampoco está muy lejos. Al menos a nivel técnico. Bueno, pues tras el vencimiento el 50% de la gama se ha volatilizado y esto pues ha desestructurado al mercado, que ahora necesitará unas 48 horas para volver a fijar las posiciones. Aproximadamente a media tarde hora de Estados Unidos del martes ya estarán las posiciones fijadas de nuevo y se cerrará la ventana de volatilidad. ¿Y la próxima semana qué pasa? Bueno, pues ahora mismo las opciones descuentan un movimiento implícito para la siguiente semana del 1,27%. Hay dato de confianza del consumidor el martes, Producto Industrial Bruto el jueves y sobre todo atención al PCE el viernes. Atención a este dato.
Y sobre todo, atención a este dato porque ya saben que es el dato preferido de la Reserva Federal en cuanto a la inflación. Está cansado de decirlo la Reserva Federal, que no está mirando el IPC, es que no lo está mirando. Está mirando esto. Y este dato se da el viernes. Pero sobre todo, atención, el miércoles, como ven aquí, a los resultados de Nvidia tras el cierre. Muy importante esta nota que pone a continuación. La exposición neta a los 7 magníficos, aquí se está refiriendo a sus clientes principales, ha bajado al nivel menor desde abril del 2023. Es decir, las manos fuertes llevan bastante tiempo vendiendo los 7 magníficos, les parece excesivo el nivel que han alcanzado. Miren, aquí he encontrado un gráfico de la caída que ha tenido la cesta esta famosa de Goldman, de los valores que más han subido en los últimos 12 meses. Fíjense qué masacre está viendo ahí discretamente, casi sin que se diera cuenta nadie, cómo están soltando estopa. No es de extrañar que estén vendiendo este tipo de valores porque si se fija en este gráfico de Augur Infinity, en este momento la concentración del 10% de los mayores valores del SP500 es más del 75%. Solo se vio algo igual un poco antes de la Segunda Guerra Mundial. Y luego algo parecido también en la burbuja.com en el 2000 y ya no se ha vuelto a ver más. Esto es excesivo. Está claro que el mercado siempre tiene una mayor concentración en un grupo de valores, en un sector que va cambiando con el tiempo, pero esto es un poco demasiado. La fe, ¿no?, que hemos tenido por la alta tecnología, pues quizás sea excesiva, lo cual no quiere decir que sean malas compañías ni que se vayan a ir al garete, ¿no? Simplemente que todo tiene un límite en la vida. Y claro, el problema es que como todo tiene un límite en la vida, pues miren este gráfico de FactSet que puso los pelos de punta a más de uno, con las previsiones de beneficios en esta especie como de no sé qué color, marrón, así un poco raro, que tienen los valores del SP500 y las previsiones de beneficios que tienen los 7 magníficos, ¿no? Bueno, pues hasta ahora lo normal era que los 7 magníficos tuvieran muchísima más previsión que el resto de valores del SP500, por eso estaban tan altos y tenían, pero es que tenían crecimiento de las cifras, ¿no?, muy altos, y eso, pues bueno, pues daba la esperanza de que se acabara por justificar la valoración. Pero el problema es que esta coartada se nos está terminando. Se nos está terminando. Miren cómo se está cortando el spread entre la previsión de subida de cifras de los 7 magníficos y la del resto, para llegar incluso a finales de este año donde están dando una previsión igual para ambos grupos. Claro, eso no puede ser, porque uno de los grupos tiene un PER muchísimo más bajo que el otro. Este gráfico, que va en la misma línea, también ha inquietado mucho. Hasta ahora, los 7 magníficos, que es lo que muestra el histograma, daban muchas sorpresas en sus cifras de ventas al alza. Estaban dando unas ventas muy por encima de lo esperado. Pero en el último trimestre, pues la sorpresa ha sido cero. Esto no se veía desde finales del 2022, cuando estuvimos en tendencia bajista, y los 7 magníficos lo pasaron peor. Un poco va todo en la misma línea. Y al final el tema de DeepSeek sí que ha afectado, sí. Ha afectado mucho. Fíjense, desde que apareció todo este enredo que se montó con DeepSeek, esa mayor eficiencia presunta y tal y cual, al final el Nasdaq es la línea lila. Nada de nada, un poquito ha subido, el 1,75. La línea naranja es el Hang Seng de tecnología, índice chino de tecnología, más 25% desde que salió lo de DeepSeek. Y en verde está, por ejemplo, Alibaba, valor chino, más 63%. Como ven, sí ha afectado. Ha ayudado mucho a que todos los valores chinos relacionados con cuestiones tecnológicas hayan subido mucho, y sin embargo el Nasdaq ha estado muy apagado. Luego parecía que no, pero desde que vi este gráfico ayer me he dado cuenta que sí, y mucho.
sí que está la sombra de DeepSeek por ahí. Así que este año debemos esperar bastantes sustos. Esto de los sustos pues es consustancial con el mercado, ¿no? Me ha parecido muy interesante pues este estudio que se hace de los drawdown del SP500 desde el año 1945, es decir, desde el año donde terminó la Segunda Guerra Mundial. Y como podemos ver, drawdown de más del 5% o más, pues hay que ver prácticamente uno, se ve uno cada año, más o menos, con un promedio de caída del 13%. Drawdown del 10 o más se acaban por ver cada 3 años con un promedio de caída del 23%. Drawdown del 15% o más, pues se suelen ver cada 5 años. Drawdown del 20% o más cada 7 años. Pero lo más importante es que seamos conscientes de la tremenda asimetría del mercado y, como pone aquí, que nos demos cuenta de los plazos de recuperación que son realmente muy cortos. Muy cortos. Los tienen aquí en las dos últimas columnas para que lo puedan ver con tranquilidad. El mercado es tremendamente asimétrico. Y como dice mi compañero de redacción JJ Montoya, y tiene toda la razón, me lo dice todos los días, los bajistas tienen el tiempo en contra. O cuando eres bajista tienes el tiempo en contra. Y es verdad. Cuando vengan los sustos, pensemos que los sustos más grandes o más pequeños transcurrirá todo muy rápido. La caída será muy rápida y la recuperación posterior pues seguramente será muy violenta. Aquí tienen todos los drawdown que ha tenido más violentos el SP500 desde 1928. Menos 58, menos 46, menos 27, en fin, ahí está un poco lo peor que ha pasado. Y ya que acabo de nombrar a mi compañero de redacción JJ Montoya, le voy a fusilar un poco una parte de su informe semanal. Recomiendo siempre que se suscriban a él, lo que lo hace muy bien. Una traducción que ha hecho del último paper de Charlie McElligott. Bueno, aquí, como ven, mi compañero traduce todo muy bien y lo explica todo muy bien. Que McElligott no lo ve claro esto. Dice que sigue latente el riesgo de una escalada en la guerra comercial, lo que podría afectar al crecimiento, el sentimiento de riesgo, y que los mercados globales siguen inestables con un SP500 que no logra superar claramente sus máximos históricos. Entonces dice que hay una serie de movimientos en la volatilidad que muestran que se puede estar preparando algo bastante malo, ¿no? No voy a entrar en detalles porque es todo un poco como demasiado técnico. Ahí lo pone todo. Pero él ha hecho una especie de backtesting de qué ha pasado en ocasiones posteriores cuando se dan las circunstancias que se están dando ahora. Todas las peculiaridades de volatilidad, del VIX, del VVIX, etcétera, ¿no? Ha hecho un backtesting de qué pasaría o qué ha pasado en la historia cuando todas las cosas que están pasando ahora han sucedido también. Bueno, pues no ha pasado nada bueno, ¿eh? El retorno promedio un mes ha sido del menos 2,1%. La tasa de subida ha sido del 30%, es decir, el número de años en los que se ha subido y no se ha bajado ha sido del 30%, por lo tanto el 70% del tiempo se ha bajado. Y se ha visto un rendimiento negativo de un menos 30%. La tabla está aquí. Ahí está. Como ven, a un mes es una mala situación la que tenemos ahora. 70% de veces acabas bajando con un promedio del 2,1 y lo haces bastante peor del promedio. Ya 3 meses se pasa, pero un mes no estamos en una buena zona. Conclusión, que McElligott dice que estos datos sugieren un riesgo bajista considerable para el SPX en el próximo mes. Y no esperemos muchos milagros, ¿eh? Aquí pone todo el backtesting, las veces que ha sucedido esto. Así que atentos, si el VIX sube fuerte cerca del vencimiento de marzo, podríamos ver un Vega Schizy, es decir, un aumento acelerado de la volatilidad. Y esto ocurriría porque los dealers y market makers tendrían que comprar futuros del VIX y cubrir posiciones en strike más altos, lo que haría que la volatilidad subiera
aún más. A medida que esto pasa, la volatilidad de la volatilidad, es decir, el VVIX, también aumentaría, generando más incertidumbre y más movimientos bruscos en el mercado. También dice que los CTAs podrían tener ventas masivas de hasta 25.000 millones de dólares en futuros por debajo del 6.050. Cerró ya, él escribió esto antes del cierre, cerró, si recuerdan, bastante por debajo, a 30 y tantos puntos de lejos de ese nivel. Por lo tanto, se cumple esta condición que pone, que es que podríamos ver a partir de ahora un doble impacto bajista con ventas aceleradas tanto de dealers como de CTAs. Es decir, cuidado. Da la sensación de que aquí McElligott lo que está diciendo es que desde ahora hasta dentro de un mes las subidas son para aprovechar para vender, no para meterse en líos dentro de las subidas. O si te metes en líos, llevando mucho cuidado en salir en las resistencias. Dice que en los últimos meses ha ayudado mucho el que los fondos de control de volatilidad hayan sido grandes compradores, pero que esta demanda se podría agotar pronto. Así que ojo, como ven, no está nada optimista. Nada optimista. Y este hombre suele ser bastante bueno. Gracias a JJ por prestarme el informe. Vamos a ver algunas cosas de varios. Hemos estado bastante contentos porque en los últimos tiempos ha entrado bastante flujo de dinero, pero curiosamente en este gráfico vemos que las grandes oportunidades bursátiles no vienen ahí. Más bien al contrario, cuando entra mucho flujo de dinero, como acaba de pasar ahora, lo que nos solemos encontrar son problemas a medio plazo. La última entrada de flujos tan fuerte se vio a mediados del 2021 y en 2022 inició una tendencia bajista. Otra entrada de flujos igual de fuerte se vio a principios del 2018 y en febrero hubo ya una caída muy fuerte y a finales de año otra peor. Las grandes oportunidades vienen pues, por ley de sentimiento contrario cuando lo que hay son flujos de salida. Diciembre del 2018, a partir de ahí el mercado subió mucho. Marzo del 2020, ahí tuvimos ya la gran vuelta alcista del COVID, o diciembre del 2022, donde se terminó la fuerte tendencia bajista del 2022. No estamos en una zona de mercado atractiva. Durante la semana lo que sí que hemos tenido fuertes subidas es en los sectores de defensa de Europa, que tienen el sectorial de defensa hacia principios de semana, debido a que con todo este revuelo geopolítico que tenemos, donde el mercado lo único que quiere es que el proceso de paz llegue a buen término, pero se considera que los países europeos se van a rearmar, incluso aunque el proceso de paz llegue a buen término, y esto favorece mucho a este sectorial, también a valores relacionados con la reconstrucción de Ucrania. Si llegara ese proceso de paz, pues posiblemente los flujos de dinero en Europa podrían volver. Observen cómo cuando Rusia invade Ucrania, los flujos de entrada en bolsa son decrecientes durante muchísimo tiempo, durante años, y en cambio los flujos de entrada en bonos europeos pues son ascendentes durante muchísimo tiempo. Vamos a ver cómo termina todo esto. Y otro protagonista indiscutible durante la semana pues ha sido el oro que está rondando ya la resistencia de los $3.000 por onza Troy. Cerró ayer en 2.953. Todo lo contrario del petróleo, que las está pasando moradas, problemas de crecimiento, Trump pidiendo que se baje el precio, y sobre todo el petróleo lo que teme es que a Rusia le levanten las sanciones y el proceso de paz avanza. Esto le llevó el viernes pues una bajada del 2,87% y se mueve en un nivel que la parte buena que tiene es que es muy favorable para la inflación, 70,40. Con esos precios el petróleo no presiona nada la inflación. El oro se sigue beneficiando de unas fortísimas entradas de compras de oro físico y las previsiones que hace el World Council UBS para todo lo que queda de año son muy positivas. En amarillo tienen lo que seguirán comprando los bancos centrales, que parece que va a ser mucho. En gris otros inversores y en azul los ETFs. Las previsiones son muy buenas y Goldman le ha dado durante la semana una previsión de 3.100 para finales de año. Esta semana ha publicado Hartnett su encuesta mensual con grandes gestores de fondos y lo que vemos es, como se puede ver aquí, que están muy alcistas en valores, largos en valores y cortos en todo lo demás.
Pero lo más peligroso es que los niveles de caja han bajado a tan solo el 3,5%, es decir, el menor nivel de caja desde el año 2024. Esto por ley de sentimiento contrario es extraordinariamente negativo. Es muy negativo, porque lo que causa, aquí lo tienen, es que haya muy poco dinero por parte de los grandes fondos. Recuerden que esta encuesta la contesta gente que maneja cerca de 500.000 millones de dólares en fondos. No tienen dinero para comprar. Lo bueno es cuando están aquí, que tienen muchísimo dinero para comprar, pero ahora esto es muy malo desde el punto de vista de ley contraria. Aquí se ve que el 36% esperan que no haya aterrizaje, 52% aterrizaje suave y tan solo 6% esperan que haya un aterrizaje duro. En cuanto a las bajadas de tipos que esperan en 2025, un 46% sí que espera dos bajadas de tipos, no una, como se está descontando oficialmente. 27% una, 19% que no haya cambios. ¿Qué cosas podrían pasar que impulsara a los mercados al alza? Según ellos, pues un 35% piensan que eso sería un crecimiento acelerado de China y un 19% que hubiera ganancias por la productividad de la inteligencia artificial, un 14% que la Reserva Federal bajara tipos. ¿Y qué factores podrían ser los que causaran que hubiera un tono bajista? Pues un 42% piensa que una guerra global comercial y un 32% una subida desordenada de la rentabilidad de los bonos, cosa que no está sucediendo. Si algo ha caracterizado la semana es por una fuerte bajada de la rentabilidad de los bonos por esos datos macro que antes hemos razonado que han estado ahí. Los bonos están claramente descontando que la economía no está tan bien como se decía, ni muchísimo menos. ¿Qué productos creen que serían los mejores en caso de una guerra comercial importante? Pues el 58% piensan que sería el oro. Ahí queda eso. ¿Y cuáles son los riesgos de cola? Pues los riesgos de cola, es decir, los riesgos de que haya una bajada de un 20% más, por ejemplo. 39% una guerra comercial global que causara una recesión. 31% que la inflación obligara a que la Reserva Federal subiera tipos. Importante que nos quedemos con estas dos cosas, que son las cosas que más temen los grandes operadores. Un 13% que estallara una burbuja de la inteligencia artificial. La operativa más concurrida, un 56% creen que es estar largos de los 7 magníficos y ya a mucha distancia, un 17% largos del dólar. Pero a pesar de su euforia, miren sin embargo esta encuesta. En este momento, estos grandes gestores, el 89% creen que los valores de Estados Unidos están sobrevalorados. Desde el año 2001, en que empezó a calcularse esta encuesta, no habían estado nunca tan convencidos de que los valores de Estados Unidos están sobrevalorados. Cuidado. Y por último, ¿qué índices creen que lo van a hacer mejor en el año 2025? Pues miren, el 22% creen que el Eurostoxx, nada de SP500, y el 18% el Nasdaq, 18% el índice chino Hang-Seng. Niveles cuantitativos. El SP500 se metía en problemas por debajo de 6.093. Y no solo se ha metido por debajo de 6.093, sino que se ha ido a 6.011, como acaban de ver. Se ha ido por aquí, se ha metido en muy mala zona muy negativa, por lo tanto, desde el punto de vista cuantitativo, ahora esto es bajista. Siguiente soporte, 6.000. Si pierde 6.000, agua, hasta 5.900. Para que vuelva a estar fuera de la zona de peligro desde un punto de vista cuantitativo, tendría que volver a meterse por encima de 6.100 y eso está muy lejos. En las opciones 0 DTE, por encima de 6.100 también, y también está metido en la zona de lío total, que está por aquí. Está en una zona muy negativa también. Bien, vamos a terminar con el paper de Hartner, como todos los días, en un paper que titula Guerra, Paz y Populismo. Entonces dice que el mercado ahora mismo, ideología del mercado, lo que significa esta palabra, dice que no sabe de nadie que de verdad sepa de política alemana. Sin embargo, todos están opinando, lo saben todo, y dice que le sorprende que como no saben de política alemana, que estén tan seguros de que habrá un importante anuncio de estímulo fiscal
después de las elecciones de este domingo. Por eso digo yo también, ¿no? Entonces dice que no nos hemos dado cuenta de que en las elecciones a nivel mundial que ha habido en 2024, en 26 de las 32 elecciones se ha echado fuera a los que estaban en el poder. Por lo tanto, aquí podría pasar lo mismo, ¿no? Y dice que advierte que las encuestas muestran que el 32% de votos se podrían ir a partidos populistas de diversa índole, es decir, un tercio del Parlamento, o lo que es lo mismo, lo que dice es que cerca del tercio necesario para bloquear los cambios estructurales fiscales que se pudieran hacer. O sea, que es un poco pesimista sobre lo que pueda pasar con las elecciones alemanas y cree que podría complicarse la cosa y que el mercado ha sido muy optimista. Recuerden que el DAX ha estado en máximos históricos precisamente porque descontaba que iba a haber un estímulo fiscal a continuación. Harne dice que a ver si estamos corriendo demasiado y por fuera del camino, ¿no? En los siguientes 3 párrafos hace una serie de reflexiones sobre los mercados globales que vamos a traducir con la ayuda del chat GPT. Bueno, dice que DeepSeek, los procesos de paz Rusia-Ucrania, los comentarios que se han hecho sobre bonos europeos. A mí los rumores más importantes que ha habido durante la semana, más que esto de un bono mancomunado europeo, que lo sigo viendo difícil, ha sido un rumor del que luego ya he visto hablar poco, pero que yo me he quedado con el rumor en el que se decía que Trump podría forzar a países acreedores a los que les pueda apretar por otros intereses que tienen con Estados Unidos a que cambiaran la deuda que tienen ahora mismo con Estados Unidos a bonos a mucho más largo plazo para rebajar la presión de la deuda que tiene este país. Ojo con ese rumor, que yo no descartaría nada, Bueno, el caso es que muchos factores estructurales importantes provocando grandes rupturas de tendencia, bla, 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 bla. Pero él sigue pensando que China, Alemania, Japón, Corea son los mercados a los que acudir cuando el ciclo global del PMI gira al alza. No lo dirá por Estados Unidos, porque ya vieron el dato que salió ayer. Pero bueno, si en estos países sí que está mejorando, pues podría ser que acierte. Además, los semiconductores industriales en Estados Unidos confirman el cambio de tendencia. Bueno, está hablando de manufacturas, sobre todo. Los precios de la vivienda en China están subiendo. Si las ventas minoristas en China aceleran por encima del 6% interanual, él cree que los inversores globales tomarán posiciones compradoras en China, mientras que en Estados Unidos pasa al contrario, la vivienda no está en buen estado, las solicitudes de hipoteca siguen en mínimo, normal, con los tipos de interés tan altos, ya me contarán, y las constructoras de viviendas están en el nivel peor en 16 meses en términos relativos. Y esto concluye que cuando sucede no suele ser una buena señal para el consumidor estadounidense. Ya hemos reflexionado en algunos momentos del vídeo que el consumidor estadounidense parece que está empezando a trastabillar. Total, que con todo esto las acciones estadounidenses están alcanzando su punto máximo frente al resto del mundo. DeepSeek lo lanza ahí como el liderazgo tecnológico de Estados Unidos. Con los 7 magníficos ahora se está convirtiendo en los LAGníficos. Bueno, esto es un juego de palabras en inglés con esa palabra lag, que es una forma de decir que los 7 magníficos ahora son los que se están quedando atrás, vamos. En el nuevo panorama geopolítico, los gobiernos son caros, la guerra es cara, la paz es barata, por lo que la paz prevalecerá, lo que será positivo para los mercados globales. Pues es muy posible que sí que haya un acuerdo de paz en Ucrania, en Oriente Medio parece que dentro de lo que cabe también. Esto puede ser muy positivo para los mercados, en eso tiene toda la razón Harnett. Su indicador Bullenberg ha subido bastante, de 4,8 a 5,3, se está metiendo en la zona roja, pero aún está lejos de las zonas de peligro. Los flujos durante la semana, ha habido bastante entrada de dinero en bolsa, 16.800 millones, también bastante entrada de dinero en bonos, 16.200 millones, 3.300 millones a cash. Y para lo pequeño que es este mercado, entre comillas, una muy fuerte entrada en oro, 2.200 millones de dólares de entrada. Mientras que de criptos han salido 200 millones. Aquí habla de la encuesta entre grandes gestores, de la que ya hemos hablado antes. El párrafo siguiente hace reflexiones interesantes sobre política económica de Estados Unidos. Vamos a darle un vistazo.
dice que al final la clave va a ser que las acciones rompan al alza, bajo su punto de vista, si la inflación consigue bajar, pero que las acciones de Estados Unidos se caerán si el crecimiento se debilita, que es lo que está pasando esto. Esto no está pasando, no estamos viendo una inflación en la baja, pero sí estamos viendo un debilitamiento del crecimiento. Ayer la empresa que publica PMI dijo que tras ese dato de servicios Estados Unidos tendía a un crecimiento del Producto Interior Bruto de tan solo el 0,6%. Él piensa que Trump finalmente no va a provocar inflación en la primera mitad del año con grandes aranceles o recortes en la inmigración. Yo también lo creo. Hay muchos operadores, grandes analistas, los de Goldman, piensan todos que Trump es un hombre de mercado y es perfectamente consciente que no puede hacer cosas que suban la inflación demasiado porque eso fue la perdición de Biden. Esa subida en la inflación le destrozó literalmente, ¿no? Políticamente. Entonces yo creo que al final puede moderar los aranceles si ve peligro de inflación. Pienso lo mismo que él. Sin embargo, cree que el mayor riesgo es una desaceleración del crecimiento más fuerte de lo esperado, impulsado por, también muy de acuerdo con él, la debilidad en el mercado de vivienda, el agotamiento del efecto riqueza y crecimiento del empleo, una inflación persistente que afecta a la confianza del consumidor y la posibilidad de que el gobierno de Estados Unidos entre en recesión. Una de las razones claves por las que el PIB nominal de Estados Unidos creció más del 50% en los últimos 5 años fue que el gasto discrecional del gobierno aumentó más 65% en el mismo periodo. No parece que Trump vaya a incrementar el gasto, sino todo lo contrario. Y hace bien. Los primeros indicios de esta desaceleración ya están apareciendo en el sobrerendimiento de los sectores sensibles a los bonos y las acciones defensivas. Cuando se refería a recesión en el párrafo anterior no se refiere a una recesión económica, se refiere a una recesión en los gastos que tiene el gobierno central. Entonces dice que las cifras ahora mismo, grosso modo, son estas. Gasto gubernamental 7 billones de dólares, ingresos 5. Por lo tanto, hay un déficit de 2 billones, que es el 7% del Producto Interior Bruto. Y tanto Trump como secretario del Tesoro quieren rebajar este déficit del 7 al 3. Claro, esto es lo que él llama recesión en el gobierno. ¿Y qué 3 formas tendría el gobierno de reducir el déficit? Bueno, pues lo primero es un crecimiento nominal del Producto Interior Bruto del 10%. Con eso se reduciría el déficit al 3. Problema, que sería altamente inflacionario. La inflación no es popular entre los votantes. Vuelvo a recordar que Biden fue, lo que le mató, entre otras cosas, es esto. 2. Aumentos de los ingresos. Pero claro, si no se modifican los impuestos, si Trump va en su programa electoral en la línea contraria, la única opción viable serían los aranceles. Pero claro, para generar 1 billón de dólares en ingresos con los aranceles, tendrían que subirlo del 2 al 3, porque actualmente los derechos de importación solo generan 80.000 millones. ¿Cuál es el problema? Que implicaría un gran riesgo inflacionario. Y por eso Trump, aunque amenaza mucho con esto, anda retrasando las medidas. Entonces, ¿cuál sería la opción más normal, según Hartnett, que adopte Trump-Bessent para bajar el déficit? Algo que deberían hacer otros países también, lo de bajar el déficit. Pues recorte de gastos en 1 billón de dólares. ¿Y cómo se puede hacer eso? Pues los gastos obligatorios, salud, pensiones son intocables. Pues lo más normal, recortes profundos en el presupuesto de defensa, ya lo está haciendo, ya ha hecho medidas a este respecto, y en el gasto gubernamental, incluyendo departamentos como energía, educación y transporte, de otro 1 billón de dólares. Hartnett cree que es esta la opción que Bessent, secretario del Tesoro, va a adoptar. Recuerden que Bessent es un hombre de mercado también. Bueno, pues dice que cree que con todo esto, pues la administración actual favorece un gobierno más pequeño. Por eso el Departamento de Gobierno y Economía ha sido tan agresivo con los recortes, ya lo está haciendo. Cree que la era del gasto fiscal en excesivo en Estados Unidos con esta administración ha terminado y que por lo tanto Washington DC está en recesión. Se refiere en recesión a esa reducción fuerte del gasto gubernamental. Bien, pues lo dejamos aquí, que ya vamos un poquito pasado de tiempo. Tienen todos los datos. Si les ha gustado este vídeo, les agradecería mucho un like o que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. A nivel de vídeos personales,
me despido hasta mañana domingo con el pequeño vídeo de reflexión de cada domingo. Recuerden que todo lo que he dicho en este vídeo no son más que mis opiniones personales, que yo soy una persona que se equivoca muchísimo, que meto la pata más que una escopeta de feria, y por lo tanto no me hagan mucho caso. Yo lo digo con la mejor de las voluntades, pero me equivoco mucho. Ustedes hagan su propio análisis, que es el único que vale. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Les deseo que pasen un buen fin de semana. Y pues lo dicho, nos vemos mañana domingo. Que disfruten con los amigos, las series, del fútbol, del deporte. Los fines de semana hay que aprovecharlo. La vida es muy corta y lo mejor del mundo, la familia, los buenos amigos, las pequeñas cosas. Yo soy el hombre más feliz del mundo esta tarde, lo seré, estando toda la familia reunida en el salón, bien calentitos, con el perro a nuestros pies, viendo una buena serie o un buen partido, aunque en ese caso la veo yo solo. Lo veo yo solo porque los demás desaparecen. Un abrazo muy fuerte. Saludos desde Suiza.